Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual mientras esperamos que el resto de participantes siga ingresando desde la sala de espera virtual. Recordarles, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que les recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde audio o pierde la transmisión, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de las pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento para las preguntas se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja. Allí podrá enviar sus preguntas a los speakers de esta noche. Sean ustedes bienvenidos. Estamos en Cardiología en Atención Primaria, Impacto sobre la Práctica Clínica, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha. Vamos a dar inicio. Con mucho gusto les voy a presentar a la moderadora de esta noche, es la doctora Alejandra García. La doctora García, médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Brasil, tiene una subespecialidad en valvulopatías por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Brasil, un máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad Menéndez Pelayo, la Sociedad Española de Cardiología, tiene un máster en cuidado crítico cardiovascular. Es médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo de Quito, docente a tiempo parcial en cardiología por la Universidad Central del Ecuador, tiene un posgrado en medicina interna por la Universidad de las Américas, pregrado. Doctora García, adelante, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, queridos colegas. Gracias por la participación, por acompañarnos en estas jornadas que esperamos que sean de mucha utilidad para su práctica clínica. El día de hoy vamos a abordar dos temas muy interesantes y de bastante utilidad. Y antes de nada, agradeciendo a las casas farmacéuticas que han apoyado y han permitido el desarrollo de este módulo de atención primaria. El primer conferencista de la noche es el doctor Marlon Aguirre. Él nos ayudará con el tema de otras causas de elevación del segmento ST. El doctor Marlon Aguirre es especialista en cardiología y subespecialista en ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, su especialidad la hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, realizó un máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Metropolitano de Quito. Es miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, y miembro de sociedades internacionales como la Sociedad Española y CICIAC. Además, también estará con nosotros la siguiente expositora, que es la doctora Liliana Cárdenas, con el tema de biomarcadores cardíacos. La doctora Cárdenas realizó su especialidad en cardiología, así como su subespecialidad en coronariopatías en el Instituto Dante Passanese de Cardiología en Sao Paulo, Brasil. Previamente realizó su especialidad en medicina, se graduó de médico por la Universidad Central del Ecuador. También ha desarrollado una maestría en avances en cardiología por la Universidad Católica de San Antonio en España. Actualmente es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, es miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología y es profesora de posgrado en las especialidades de medicina interna, terapia intensiva, geriatría por la Universidad Católica del Ecuador. Vamos a comenzar con el doctor Marlon Aguirre. Bienvenido, doctor. Gracias por su participación. Gracias a ti, Alejandra, por la presentación, y igualmente mi gratitud al auditorio por su participación a esta sesión científica. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si la pueden observar. Sí, se la... Perfecto. Entonces, igualmente quiero expresar mi felicitación a la Sociedad
Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha por la organización de este evento que es súper importante, sobre todo para nuestros médicos en formación, nuestros estudiantes, y mi reconocimiento a la doctora Liliana Cárdenas por el liderazgo en la organización de este evento. Bueno, me han encomendado en describir este tema que lo hemos denominado otras causas de elevación del segmento ST. E iniciaré diciendo que el infarto de miocardio tipo 1 es uno de los principales responsables de la alteración del segmento ST inscrito en el electrocardiograma, ¿no es cierto? Todos conocemos que la placa ateromatosa va a generar el riesgo de una trombosis intracoronaria, llámese suboclusiva u oclusiva, lo cual va a determinar las características de la alteración del segmento ST. Pero esto, antes de que se genere la obstrucción, existen múltiples fenómenos tanto miocárdicos como vasculares que van a desencadenar algo que le llamamos la cascada de la isquemia miocárdica. Cuando se altera el flujo miocárdico, va a generar una alteración, primero en la relajación miocárdica y posterior alteración de la contractilidad miocárdica. Posteriormente se van a observar los cambios electrocardiográficos y subsecuentemente se va a generar los episodios de angina y que en su caso final se va a desencadenar una obstrucción miocárdica. Sin embargo, en esta presentación no es el caso que vamos a describir, sino otras circunstancias en las cuales el segmento ST en el electrocardiograma se ve alterado. Y es así que en esta gráfica puedo exponerles una breve clasificación en la cual las alteraciones valvulares, como la insuficiencia aórtica, va a generar una alteración electrocardiográfica en la inscripción del segmento ST. Las lesiones vasculares o secundarias a espasmo coronario o a disección de aorta también van a generar una inscripción y alteración del segmento ST, que ya lo vamos a ver más adelante, alteración del pericardio, alteraciones iónicas, principalmente en la repolarización precoz, como lo vamos a ver inmediatamente, o alteraciones como el síndrome de Brugada o en la hipercalemia. Son situaciones clínicas que van a generar una alteración en el electrocardiograma. Asimismo, alteraciones miocárdicas como la hipertrofia, el aneurisma ventricular o las miocardiopatías. Vamos a describir una miocardiopatía de Takotsubo o trastornos de la conducción, presencia de vías accesorias que van a asociarse a un síndrome de Wolff-Parkinson-White o estimulación eléctrica como el estímulo secundario al estímulo de marcapaso. Entonces, no vamos a hablar de todas en honor al tiempo, pero considero que las más frecuentes, las más complejas y que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Entonces, a estas son las que me voy a enfocar en los próximos minutos. Como dije, la insuficiencia aórtica puede alterar la inscripción del segmento ST, como vemos en este caso, ¿no? Entonces, les voy a presentar el presente caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 31 años de edad que lo conocimos en el 2017. El paciente debutó con angina súbita mientras se encontraba conduciendo un automóvil. Se asoció a neurovegetativos y esto fue la razón por la que le llevó a un hospital en nuestra ciudad a acudir a atención médica. Ahí le practicaron este electrocardiograma, le diagnosticaron un síndrome coronario agudo con elevación del ST
y se le dio un tratamiento con aspirina, con clopidogrel, con anticoagulación, y fue referido a nuestro hospital para realizarse un cateterismo cardíaco. Sin embargo, cuando lo recibimos al paciente nos llamaba la atención esa gran diferencial en la presión tanto sistólica de la diastólica y a la auscultación cardíaca la presencia de un soplo, un escape aórtico holodiastólico. Asimismo, un régimen periférico de insuficiencia aórtica y como vemos el electrocardiograma en ritmo sinusal pero con una gran hipertrofia ventricular y con esta alteración del segmento ST. Por esta razón le practicamos un ecocardiograma ante la sospecha de una insuficiencia aórtica y efectivamente la corroboramos. Asimismo vimos que existía hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo y todo esto va a llevar tanto a una alteración de la perfusión coronaria como a alteraciones electrocardiográficas por la hipertrofia ventricular. Conscientes de que el paciente tenía que tratarse esa válvula, se realizó una angiotomografía coronaria, que aquí la tenemos, y que no mostró lesiones coronarias ni congénitas, ni ateromatosas, ni de ninguna índole. El paciente, posterior a la espera de la depuración del tratamiento antiagregante, fue llevado a cirugía cardíaca para la realización de un cambio valvular aórtico, en el cual se documentó, bueno, ya lo habíamos visto por ecocardiografía, que se trataba de una válvula aórtica bivalva. Entonces, si ustedes pueden observar la gran manifestación electrocardiográfica en el inicio, 2 o 3 años después, miren prácticamente la normalización del segmento ST, sobre todo en la región anteroseptal. Entonces, la conclusión de este caso es que aparte de las alteraciones electrocardiográficas, nosotros tenemos que examinar al paciente, auscultar al paciente, y de ahí tomar decisiones en lo que es estudios complementarios para tomar hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento efectivo y asimismo correcto. Ahora bien, la disección de aorta. Este es otro de los escenarios dramáticos que una persona puede experimentar. Voy a presentarles un caso clínico, asimismo de un paciente que lo conocimos en el año 2018. Se trata de un paciente de 32 años de edad que debutó con angina de pecho mientras hacía un ejercicio físico ligero asociado neurobión hacia la región dorsal. El paciente y su familia le llevó a una casa asistencial y ahí le diagnosticaron un síndrome coronario agudo. Fíjense en el electrocardiograma que se encontraba en ritmo sinusal, pero con muchos episodios de dupletas ventriculares, un trastorno del ritmo, sobre todo de origen ventricular. Entonces, le dieron un tratamiento considerando un infarto de miocardio y fue referido a nuestro hospital para un cateterismo cardíaco. Entonces, cuando lo examinamos, igualmente el paciente con tendencia a la hipotensión arterial, a la taquicardia, y asimismo se auscultaba un soplo, un escape aórtico. Con alteraciones. Entonces, el electro lo describimos en ritmo sinusal con supradesnivel. Podemos observar en D2 o D3 y en ABF un supradesnivel del ST. Asimismo, podemos ver en las derivaciones en B3, en B4 y tal vez hasta en B2 podríamos observar un supradesnivel del ST. Entonces, al no encontrar una correlación de un territorio arterial coronario específico y esta alteración del segmento ST, nosotros quisimos primero hacer un diagnóstico de imagen, y es así que les presento
esta imagen de un aneurisma de aorta con esta imagen de un flat en su interior que protruía a través de la válvula aórtica. Definitivamente estábamos ante una disección de aorta en un paciente prácticamente inestable y con gran lesión miocárdica. Entonces, antes de comentarles el desenlace de este paciente, quisiera hablar un poquito al respecto o brevemente al respecto de la disección de aorta. Tenemos entre las dos principales clasificaciones más utilizadas en la comunidad médica, como son la de DeBakey y la de Stanford. En este caso, el paciente tenía un Stanford tipo A o DeBakey tipo 1, es decir, el compromiso desde la aorta ascendente, el callado, y la aorta descendente. Y el Stanford B, que compromete desde la arteria subclavia toda la arteria aorta descendente. ¿Ok? Entonces, en el caso de la clasificación de DeBakey, el tipo 2, en cambio, encontramos que compromete la aorta ascendente y el callado, y en el tipo 3, exclusivamente la aorta descendente, pudiendo ser de tipo 3A cuando no sobrepasa la disección el diafragma, o tipo B, 3B, cuando sobrepasa el diafragma. Entonces, brevemente esta clasificación para los médicos o los estudiantes que estoy seguro nos acompañan. Reconocemos que la disección de aorta tiene una mortalidad altísima. Se describe que un tercio de estos pacientes fallecen en las primeras 24 horas de iniciado su sintomatología. 2/3 aproximadamente fallecen en las próximas 48 horas y prácticamente el 90% de estos pacientes han muerto al mes. Pero una de las circunstancias que nos atañe a esta discusión es la alteración del segmento ST. Fíjense cómo en la región inferior, sobre todo, se puede observar aún después de varias horas de haberlo visto al paciente, de tenerlo en nuestra institución, podemos ver este supradesnivel del ST. ¿Y por qué se genera esta lesión miocárdica, sobre todo en la región inferior? Porque la disección de aorta compromete principalmente el flujo hacia la coronaria derecha. Entonces, los infartos en estos casos usualmente son de ventrículo derecho. En nuestro paciente se llevó a una cirugía cardíaca, sin embargo, el resultado no fue exitoso. Ok, ¿qué otra patología altera el segmento ST? Podemos hablar de la pericarditis, principalmente la pericarditis aguda. Existen, y describo algunas etiologías, entre ellas infecciosas, autoinmunes, neoplásicas o producidas por irradiación en el caso de los pacientes oncológicos. También podemos tener pericarditis post-pericardiotomía o por traumas a nivel torácico o la presencia de hemopericardio. Otras causas clínicas como pacientes con insuficiencia renal que desarrollan una pericarditis urémica y relacionados a la diálisis. La pericarditis postinfarto es otra de las causas, ventajosamente la vemos ya muy poco después de que se ha iniciado de la era del intervencionismo coronario en los pacientes con infarto. La disección de aorta y la amiloidosis también son causales de pericarditis. Pero, ¿qué es lo característico de esta patología? Recordando el electrocardiograma. Bueno, la alteración del segmento ST con una concavidad superior. Esta alteración del segmento ST usualmente es de forma dramática, es decir, es prácticamente en todas las derivaciones, tanto en la cara anterior como en la cara inferior o en la cara lateral. Entonces, es una manifestación electrocardiográfica difusa con el signo de la bandera. Y esto representa una lesión o una inflamación del miocardio de forma severa. Aunque no todos los pacientes, como vimos en el caso
de nuestro paciente apenas de alguna alteración electrocardiográfica en la región inferior. Cuando no hay una manifestación tan dramática, podemos pensar que la inflamación es circunscrita a un territorio muy pequeño pericárdico. Asimismo, podemos encontrar un infradesnivel del segmento PR, aquí lo podemos observar en esta derivación B2, D2, en donde se puede observar francamente un infradesnivel del PR y la reversibilidad de estos cambios electrocardiográficos en semanas. Pero también se pueden encontrar complicaciones como trastornos de la conducción asociados a bloqueos auriculoventriculares y en ese caso sospechar en una enfermedad de Lyme o presencia de unas ondas Q, entonces estaríamos pensando que estamos ante un infarto de miocardio silente y que estamos viendo una complicación pericárdica o la presencia de microvoltaje en el electrocardiograma que puede asociarse con un derrame pericárdico. Pero ¿cómo hacemos una diferencia entre un síndrome coronario agudo y una pericarditis? Ya lo dijimos, la alteración del segmento ST es de forma difusa en la pericarditis, mientras que en el infarto de miocardio es circunscrito a un territorio arterial. En este caso, el territorio de la coronaria derecha con un infarto inferior. Y una de las características importantes en el síndrome coronario agudo es la imagen en espejo, esta lesión subendocárdica que la podemos encontrar, en este caso, en el territorio anteroseptal. El infarto fue inferior y la lesión en espejo es en el territorio anteroseptal. Ok. Uno de los hallazgos súper frecuentes, sobre todo en personas jóvenes, es la repolarización precoz. Esta repolarización precoz que hace años atrás se consideraba que era una entidad benigna, en la actualidad se considera que no es tanto y que puede estar asociada a mortalidad de origen arrítmico. Han existido en la evolución del tiempo criterios diagnósticos, criterios para determinar la repolarización precoz. Sin embargo, quiero describir los más actuales como son la presencia de una muesca o empastamiento al final del QRS, es decir, en la rama descendente de la onda R. Ustedes pueden ver aquí en la derivación ABL y en la derivación D1 cómo se puede ver este empastamiento y que normalmente debe de existir por encima de 0.1 milivoltios. La duración del QRS tiene que ser menor a 120 milisegundos y se puede o no necesariamente describir una elevación del segmento ST. En este caso podemos observar una franca elevación del segmento ST. Entonces, esta repolarización precoz, ¿a qué se debe? Existe una teoría que es un desbalance entre las corrientes repolarizantes mediadas por el potasio o despolarizantes mediadas por el sodio y por el calcio, principalmente por el sodio. Y esto va a generar fenómenos de dispersión en la repolarización, predisponiendo al desarrollo sobre todo de arritmias polimórficas. ¿Y qué es lo que le desarrolla o qué es lo que desencadena estas arritmias polimórficas? Sobre todo extrasístoles ventriculares que se generan en el sistema His-Purkinje. Así que a tener muy en cuenta la repolarización precoz, porque en teoría no es tan benigna como se la sospechaba años anteriores. Ahora bien, la hipercalemia. La hipercalemia, todos conocemos que el potasio en su gran mayoría se encuentra
intracelularmente. Apenas un 2% del potasio se encuentra en el espacio extracelular. Y hablamos de hipercalemia cuando tenemos niveles sanguíneos mayores a 5.5 mil equivalentes por litro y que existen patologías que predisponen a las mismas. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, enfermedad de Addison o pacientes que vienen recibiendo tratamientos antihipertensivos con los IECAs, con los bloqueadores AT1 o fármacos como diuréticos ahorradores del potasio como la espironolactona o la eplerenona. Entonces, todo este conjunto clínico va a predisponer a que el potasio se eleve y nosotros tenemos que estar muy alertas al respecto. Ahora bien, no siempre la elevación o la hipercalemia se asocia con los cambios electrocardiográficos. Puede haber una instauración de hipercalemia rápida y los cambios electrocardiográficos no ser tan dramáticos, no ser tan expresivos. Igualmente, puede haber una hipercalemia muy alta, mayor a 8.000 equivalentes por litro, y los hallazgos electrocardiográficos y apenas se encuentran alterados. Sin embargo, cuando se empieza a evidenciar los hallazgos electrocardiográficos asociados a hipercalemia, podemos describir la presencia de estas ondas T acuminadas, unas ondas de ramas simétricas, unas ondas T angostas y que se las describe en tienda de campaña y que usualmente se las puede observar en la región anteroseptal. Asimismo, observamos esta alteración del segmento ST con un supradesnivel en la misma región. Y cuando la hipercalemia sigue avanzando, también podemos encontrar trastornos de la conducción a todo nivel. Aurícula, nódulo auriculoventricular o ramas, y esto va a asociarse a bloqueos auriculoventriculares, sobre todo de grado avanzado. Ok, en 1992 se describe por primera vez una patología asociada a un bloqueo de rama derecha con presencia de supradesnivel del ST, ondas T negativas, y que se asocia a muerte súbita y que no tienen necesariamente cardiopatía. Es el doctor Pedro Brugada, y desde ahí se han venido describiendo una serie de casos a nivel mundial. La prevalencia está sobre todo en países de Asia. Electrocardiográficos. Conocemos que existen tres, ¿no?, que es característico y diagnóstico de esta patología. Bloqueo de rama derecha, supradesnivel del ST mayor a 2 milivoltios y un ST descendente con una onda T negativa. Este es el patrón característico del síndrome de Brugada. Podemos encontrar un tipo 2 en el cual se observa el bloqueo de rama derecha, un supradesnivel del ST mayor a 2 milivoltios, pero la onda T es positiva o isobifásica. Y en el caso del electrocardiograma tipo 3, puede ser cualquiera de los dos patrones previos, pero que el supradesnivel apenas y alcanza 1 milivoltio. Entonces, aquí quiero presentarles un caso clínico de una paciente que tuvimos la oportunidad de diagnosticarle síndrome de Brugada. En el 2019, exactamente en febrero del 2019, esta paciente fue referida desde la ciudad de Loja. Ella tenía 35 años de edad en esa época. Actualmente tendrá como 38, porque está viva.
y ella tenía un antecedente de historia familiar de muerte súbita. Un hermano y un tío murieron en menos de 45 años de edad. En algún electrocardiograma que le practicaron a esta paciente en la ciudad de Loja, encontraron el bloqueo de rama, sin embargo fue referida y cuando le realizamos su electrocardiograma, fíjense, prácticamente no existía bloqueo de rama, apenas una elevación del punto J en B2 y tal vez en B3. Entonces se decidió hacerle, en conjunto con un colega electrofisiólogo, el doctor René Vicuña, le hicimos una prueba farmacológica, se le administró propafenona y vimos estos cambios electrocardiográficos propios de la patología que estamos conversando. Entonces, definitivamente reconfirmamos este patrón tipo 1 propio del síndrome de Brugada. Pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos? La presencia del electrocardiograma tipo 1 asociado a al menos uno de estos que están descritos, es decir, taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular documentada, síncope, estados de respiración agónica nocturna, patrón tipo 1 en otros familiares, antecedente de historia familiar de muerte súbita en la familia y que sean menores de 45 años y que en el estudio electrofisiológico se pueda desencadenar arritmias ventriculares. Con uno de estos criterios más el electrocardiograma característico, hacemos el diagnóstico de síndrome de Brugada. Y ya para ir terminando, voy a hablar brevemente de la miocardiopatía de Takotsubo. Esta patología se asocia principalmente a personas, a mujeres posmenopáusicas en el 90% de los casos, aunque sí se describe una serie reciente de que puede presentarse en hombres en un 10%. Lo característico de la miocardiopatía de Takotsubo es que se presenta como un síndrome coronario agudo con una alteración del segmento ST, que puede ser un supradesnivel o puede no haber un supradesnivel con cambios electrocardiográficos de la onda T sobre todo. Pero lo característico además es que en un inicio existe una alteración de la contractilidad miocárdica, pero que jamás va a generar un infarto de miocardio. No así en el caso de los síndromes coronarios agudos, en donde sí se documenta una necrosis, que en este caso es transmural. Entonces, la anatomía patológica de la cardiomiopatía de Takotsubo describe zonas de contracción de bandas, así como la presencia de un infiltrado extracelular o un depósito de un material inflamatorio extracelular caracterizado por leucocitos, linfocitos, neutrófilos, monocitos y colágeno. Pero no existe una destrucción de la fibra miocárdica, lo que sí se produce en el infarto de miocardio, como es por contracción de bandas, por coagulación o la presencia de miocitolisis y apoptosis. Entonces, brevemente les describo este caso clínico. Es una paciente de 71 años de edad con estos antecedentes patológicos. 24 horas antes de su ingreso y posterior a una discusión familiar, tuvo epigastralgia y que luego se asoció a varios episodios de vómito. Al día siguiente presentó dolor precordial y por esa razón decidió acudir a nuestro hospital. En la emergencia, el electrocardiograma en sinusal se encontraba una discreta elevación del segmento ST, no tan característico de un infarto, pero que tenía también una prolongación del intervalo QT corregido. Le hicimos un ecocardiograma y fíjense la alteración de la contractilidad miocárdica en los segmentos medios y apicales, y lo cual nos hacía sospechar en una miocardiopatía de Takotsubo. Asociado todo esto a troponinas, a biomarcadores positivos y esta su evolución electrocardiográfica
estas ondas T muy impresionantes, sobre todo en la cara anterior, característico de esto asociado a biomarcadores positivos que tienen una elevación moderada. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de esta patología? Alteraciones electrocardiográficas del segmento ST o de la onda T, biomarcadores positivos, alteraciones de la movilidad miocárdica documentadas por ecocardiografía y la presencia de arterias coronarias sin lesiones obstructivas, aunque en la actualidad sí se reconoce que alrededor de un 15% puede coexistir esta miocardiopatía de Takotsubo con enfermedad teromatosa no obstructiva. Y una de las características fundamentales es la pronta recuperación de la función contráctil en cuestión de 2 a 4 semanas. Ok, entonces brevemente les describo un algoritmo del último consenso de la Sociedad Europea, el último consenso de expertos en el diagnóstico de miocardiopatía de Takotsubo, en el cual describen que al encontrar un electrocardiograma con supradesnivel del ST, inmediatamente coronariografía. Si no se encuentra una lesión culpable de esta alteración, entonces llevamos a una resonancia magnética cardíaca, descartamos la presencia de miocarditis, y si esto no existe, entonces estamos ante la presencia de una miocardiopatía de Takotsubo, que al seguimiento nos va a decir que la función contráctil se ha recuperado. En el caso de no haber un supradesnivel del ST, hacemos una evaluación con el InterTAC Diagnostic Score, en el cual, cuando tenemos más de 70 puntos, la probabilidad de tener un síndrome de Takotsubo es alta. Hacemos un ecocardiograma, encontramos estos hallazgos de la contractilidad característicos, y si la paciente se encuentra estable, podemos hacer una angiotomografía coronaria. Si demostramos que no hay lesión coronaria, entonces llevamos a una resonancia magnética cardíaca, y si se descarta la miocarditis, definitivamente estamos con una miocardiopatía de Takotsubo. Pero si en la angiotomografía coronaria observamos una lesión culpable, entonces tenemos que llevar a un cateterismo para la resolución de la arteria culpable. Entonces, ya para terminar, puedo describir los siguientes mensajes a destacar. El electrocardiograma es una herramienta fácil de practicar, económica y de vital importancia que nos permite diagnosticar múltiples patologías. El diagnóstico diferencial ante un supradesnivel nos abre un espectro amplio de patologías, tanto cardíacas como extracardíacas. Nunca subestimar un supradesnivel y siempre correlacionarlo con la clínica del paciente. Con esto yo les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctora Aguirre, por su magnífica presentación. Recuerdo a los presentes colegas que están acompañándonos en esta sesión que al final de las charlas realizaremos la ronda de preguntas que ustedes tengan. A continuación, la doctora Liliana Cárdenas nos va a acompañar con el tema de biomarcadores. Bienvenida, doctora Cárdenas. Buenas noches con todos. Bueno, primero quiero agradecer al grupo de Telesalud que ha permitido que este programa se realice y pueda llegar a todos los presentes, y también, por supuesto, a la industria que nos ha apoyado. Sin ellos esto no puede darse, a Bayer, Sanofi, Sabal, Grupo Pharma del Ecuador. Bueno, lo que voy a exponer ahora son biomarcadores cardíacos. Por favor, me ayudan indicando si es que está mi pantalla.
Adelante, doctora, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, existen básicamente dos biomarcadores que nosotros utilizamos de forma regular, digamos, y debemos ya habituarnos al uso clínico, porque en realidad son dos herramientas muy útiles para dos patologías muy frecuentes de cardiología. Es así, los péptidos natriuréticos y también pues la troponina ultrasensible, que es ahora la troponina que se utiliza para el diagnóstico de síndrome coronario sin elevación del ST. Voy a comenzar entonces, he recopilado alguna información sobre los péptidos natriuréticos y he colocado lo más relevante, digamos, de toda la información. Las últimas guías fueron hace 2 años. En esta diapositiva quiero pues demostrar lo que ustedes ya saben, que los péptidos natriuréticos en realidad son unas hormonas que se ayudan mucho al corazón a sobrellevar las situaciones de estrés, ya que tienen un alcance, digamos, en la hemodinamia, vasodilatando las arterias, las venas, incluso en las arterias coronarias. También disminuyen a la baja el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, inhiben la endotelina. En el riñón influye en la diuresis, en la natriuresis, y dentro del corazón, propiamente dicho, es un remodelador, antifibrótico y luciotrópico también. Y este se eleva en todos los tipos de insuficiencia cardíaca, a veces más, otras veces menos, en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida más y digamos menos en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o estenosis mitral inclusive. Entonces, según el consenso, es importante que nosotros recordemos que para poder interpretar el resultado de los péptidos natriuréticos, tengamos en mente que lo más importante es el juicio clínico. Es más importante nuestra anamnesis, nuestra probabilidad pretest de la enfermedad del enfermo, y también es importante que nosotros veamos al péptido natriurético como una variable continua. Así como nosotros vemos a la hemoglobina glicosilada en los diabéticos, al clearance de la creatinina en los pacientes con insuficiencia renal, tenemos que ver a los péptidos natriuréticos en los pacientes con falla cardíaca. También recordemos que existen variantes que nos van a infravalorar su elevación, como son aquellos pacientes con índices de masa corporal elevados, y por otro lado vamos a tener valores mucho mayores en aquellos pacientes con insuficiencia renal. Lo que sí estamos muy segurísimos, y por eso está con letras más grandes, es que las bajas concentraciones del péptido natriurético definitivamente nos dicen que no es una falla cardíaca. Es decir, su valor predictivo negativo es muy alto. Pero cuando hay una elevación, la probabilidad de que sea insuficiencia cardíaca es alta, o de que esa disnea, esos síntomas que podrían ser no tan, digamos, patognomónicos de falla cardíaca, sean pues la probabilidad aumenta. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que su elevación no es específico de la insuficiencia cardíaca. Es así como todos sabemos que las últimas guías y las, digamos, del 2016, que fueron las primeras que involucraron a los péptidos natriuréticos como parte del manejo de los pacientes de falla cardíaca, más que el manejo del diagnóstico, pues nos hablan de que tenemos que evaluar esa probabilidad basados en los antecedentes del paciente, en aquellos síntomas que antes los conocíamos como criterios de Framingham mayores, que ahora se han convertido como específicos, y también esos criterios al examen físico, que también son específicos y formaban parte de los criterios de Framingham mismo, y también tomar en cuenta el electrocardiograma. Si hubiera una de estas alteraciones en nuestro enfermo, nosotros podemos pedir los péptidos natriuréticos, y si es que estos son elevados, nosotros pues ya tenemos el diagnóstico, podemos iniciar el tratamiento y realizar un ecocardiograma. Pero si es que estos son negativos, pues deberíamos considerar otro diagnóstico. Y es así como se involucran ustedes en la atención primaria, en el diagnóstico de los pacientes con falla cardíaca. Ustedes
con estos antecedentes de la clínica, del examen físico que estamos conversando, un electrocardiograma, tal vez una radiografía de tórax, que sabemos que muchas veces en un 20% podría ser normal, pero ya con la elevación del péptido natriurético, ustedes pueden ya enviar a un nivel de mayor complejidad para que se realice el ecocardiograma y de esa manera se determine el fenotipo de la insuficiencia cardíaca. Sea esta por alteraciones de la contractibilidad, de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, alteraciones valvulares o del ventrículo derecho, y de esa manera pues ya será el especialista quien tome el tratamiento específico. Entonces, recordemos que los puntos de corte son muy diferentes para emergencia y también son puntos de corte diferentes para los pacientes que están en la consulta externa. En este caso, aquí están los dos péptidos que se utilizan mucho en nuestro país. Y bueno, pues estos son los puntos de corte que excluyen el diagnóstico de falla cardíaca, es decir, tienen un valor predictivo negativo muy, muy alto. En el caso del BNP es menos de 100 picogramos sobre ml y en el caso del NT-proBNP menos de 300 picogramos por ml. Por otro lado, si es que estos están elevados, pues nosotros sabemos que la probabilidad de que esos síntomas sean de falla cardíaca es más probable, ¿no? Entonces, ese valor de corte del BNP es de más de 400, pero para el NT-proBNP tenemos unos puntos de corte diferentes para la edad menos de 50 años, entre 50 y 70 años y más de 75 años. De esa manera nosotros podemos ser un poco más específicos en el diagnóstico, ya que sabemos que con la edad, pues la elevación de los péptidos natriuréticos podría estar falsamente elevada sin querer indicar que se trata de falla cardíaca. Recordemos que ya un paciente cardiópata pues va a tener elevaciones crónicas y entonces si queremos determinar que hay un nuevo evento de descompensación, pues tenemos que esperar que haya un cambio muy drástico, digamos mayores al 100% o por lo menos del 50%, lo ideal es del 100%. Sabemos también que estos péptidos natriuréticos están elevados directamente, digamos, proporcional a la clase funcional. Entre más de su elevación, más está el paciente comprometido, más sintomático estará. Vemos aquí en estudios que son, miren, muy antiguos del 2005, donde vemos que apoya mucho al diagnóstico y combinado el diagnóstico con el juicio clínico, pues está prácticamente el diagnóstico casi sellado, ¿no? Este estudio, que fue parte del estudio PRIDE del 2006, miren que determinó esos puntos de corte que les había yo comentado, ya tienen más de 10 años. Entonces, la pregunta del millón es si es que en realidad podemos considerar estos puntos de corte en la actualidad, sabiendo que nuestra población es más dañosa y con eso estos péptidos pueden estar elevados, más elevados que lo usual. Tenemos también ya descrita la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango intermedio y la preservada, y sabemos que en estos tipos de insuficiencia cardíaca se eleva un poco menos los péptidos. Por otro lado, detectamos y sabemos que la insuficiencia renal pues, ha aumentado mucho. Y claro, la fibrilación auricular es una arritmia que es muy frecuente en nuestros pacientes. Entonces, ¿será que estos péptidos natriuréticos nos pueden servir con estos mismos cortes? Pues esto, el ICON Reload, que fue publicado, como ustedes ven, en el 2018, nos dice que podemos seguir confiando en estos puntos de corte, tanto para la inclusión como para la exclusión del diagnóstico. En la consulta externa también nos es muy útil el uso de los péptidos natriuréticos. Los péptidos que están validados para la consulta externa son el BNP, el NT-proBNP y el MR-proANP, que no existen en nuestro país. Y los puntos de corte también existen con diferencia para la edad. Y pues son mucho más útiles, sobre todo en los pacientes cuyos síntomas y signos no son específicos. Entonces nosotros pedimos el péptido natriurético, así como las guías nos indican, y de esa manera hacemos la inclusión del diagnóstico, damos el tratamiento y enviamos a hacer un eco, o por otro lado buscamos otras causas pensando en diagnósticos diferenciales. ¿En quién nosotros vamos a tener problemas
entre comillas, para poder dilucidar los valores de los péptidos natriuréticos. Si nosotros pensamos que existen diferentes valores para poder hacer el diagnóstico, sobre todo con el NT-proBNP y con el BNP también, podemos tener pacientes que se queden en la zona gris, es decir, un paciente que tiene menos de 75 años y tenga un péptido natriurético de 1200, no llegue al 1800. Entonces, ese paciente también nos puede dar problemas para interpretar. Los pacientes con isquemia, aquellos pacientes con enfermedad pulmonar, los pacientes con falla renal, como ya habíamos comentado antes, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los pacientes con arritmias supraventriculares, sobre todo la fibrilación auricular, y claro, aquellos enfermos que ya están utilizando también el sacubitril valsartán. Entonces, vamos a hablar rápidamente de cada una de estas advertencias para poder analizar de forma correcta los péptidos. Miren ustedes, este consenso que fue publicado en el 2019 nos dice que existen pues estas zonas grises, como habíamos visto, sobre todo para el NT-proBNP con la edad. Para el BNP tal vez un poco menos. Sin embargo, si nosotros nos encontramos con esa zona gris, debemos pensar que lo más importante es el juicio clínico y si es que es necesario podemos pedir otros exámenes complementarios para confirmar lo que nosotros estemos pensando. Pero lo más probable es que se trate de una insuficiencia cardíaca de leve a moderada o se trate de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque les había comentado que este tipo de insuficiencia cardíaca pues no eleva tanto los péptidos como la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Por tanto, aquellos pacientes que se presenten con una disnea aguda y que están en la zona gris, la probabilidad de que tengan una insuficiencia cardíaca aguda es más o menos del 50%. Pero recordemos también, seamos un poco redundantes, en que los péptidos son un marcador de estrés miocárdico y por tanto la falla cardíaca no es el único motivo por el cual estará elevado estos péptidos. Entonces tenemos que pensar también en esas otras causas. Y bueno, pues habrá algún signo, algún síntoma que nos ayude a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que no sea la falla cardíaca. Por otro lado, los pacientes con enfermedad pulmonar debemos reconocer que no altera tanto una enfermedad pulmonar preexistente, pero por supuesto se elevará cuando haya una falla cardíaca derecha y eso es muy útil para descartar que esa disnea sea de origen pulmonar, de una disnea claramente por falla cardíaca. Claro que pueden estar coexistiendo las dos situaciones en el enfermo. Y por tanto los péptidos son marcadores tanto de hipertensión pulmonar como disfunción del ventrículo derecho también. En caso de los pacientes con insuficiencia renal, pues debemos reconocer que los péptidos se eliminan por el riñón en apenas un 25% nada más y que la elevación de los péptidos natriuréticos en los pacientes con falla renal tienen múltiples causas, incluso una cardiopatía subyacente o subclínica y no necesariamente es el clearance bajo lo que hace que estos péptidos estén elevados. Esta elevación es un poco menor con el BNP que para el NT-proBNP. Debería haber un punto de corte diferente, según algunos expertos, para los pacientes que tienen un clearance de menos 60. Sin embargo, las guías, ¿no?, nos indican que debamos de tener puntos de corte diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que siempre la insuficiencia renal va a elevar un poco más este biomarcador. Sabemos también que para los pacientes dialíticos no tenemos puntos de corte, no tenemos certezas, porque en todos los estudios que se han realizado, las mediciones para incluir o excluir falla cardíaca con estos biomarcadores, pues se ha excluido a los pacientes dialíticos. Sin embargo, valores muy elevados pues nos obligan a hacer un mejor estudio, un mejor análisis de estos enfermos. Como habíamos hablado, la guía anterior de la falla cardíaca incluyó por primera vez a los péptidos natriuréticos para hacer el diagnóstico de falla cardíaca y sobre todo en estos dos tipos de insuficiencia cardíaca, que es con rango intermedio y con fracción de eyección preservada,
donde los síntomas, los signos y, claro, las alteraciones ecocardiográficas, pues nos darán la razón, ¿sí? En estos pacientes no vamos a esperar que estas elevaciones de los péptidos sean muy elevadas, al contrario, pueden ser normales. Debemos recordar también que los pacientes obesos son aquellos que tienen menos elevación del péptido natriurético, y entonces tenemos que pensar, según algunos expertos, sumarle un 50% de la elevación para poder hacer el diagnóstico. Sabemos también que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada pues se acompaña más frecuentemente con fibrilación auricular, y entonces tenemos que tener cuidado porque puede ser un falso positivo por presencia de la fibrilación. Tenemos entonces que el consenso para diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aparte de tener criterios funcionales en el ecocardiograma y morfológicos, también están lógicamente los criterios del biomarcador, pero estos puntos de corte cambian cuando está presente el ritmo sinusal o cuando ya existe fibrilación auricular. Miren cuánta diferencia hay, y entonces esto también tiene que ser tomado en cuenta para nuestro análisis, y bueno, este consenso, revisar estas características de este diagnóstico no está dentro del objetivo de la charla, pero sí era para mí importante por recalcar la diferencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con y sin fibrilación auricular. Hemos hablado tanto de fibrilación auricular, que sabemos que falsamente puede estar elevada en un paciente que tiene este tipo de arritmia, porque significa un estrés del miocardio, y entonces hablan que el 65% de los pacientes van a tener péptidos elevados, y se tiene que tomar en cuenta esto como falla cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Y claro, siempre está lo más importante, el juicio clínico del paciente. Por último, el sacubitril/valsartán, sabemos que es uno de los medicamentos nuevos que se ha adoptado con un nivel de evidencia 1A para tratar los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuyo objetivo es aumentar las concentraciones de BNP y ANP, y por tanto, pues medir estos biomarcadores, vamos a tener valores muy, muy elevados, y por eso en este tipo de enfermos, ver o calificar la severidad o calificar también el pronóstico o la mejoría del enfermo con el tratamiento que estamos implementando debe ser a través del NT-proBNP, que es la forma inactiva. Al no generarse más esta parte de los péptidos, pues significa que no hay mayor producción y por ende que la falla cardíaca está mejor controlada. En los pacientes con infarto se eleva una curva primera en el día 3 y otra curva en el día 5. Sabemos que existe esto, sin embargo, algunos estudios denotan que esto está relacionado a mayor mortalidad. Sin embargo, no sabemos qué implicancia clínica tiene esto, no sabemos cómo manejar esta información y por tanto solo vamos a quedarnos contentos en que saber que se eleva y que hace 2 picos en el día 3 y en el día 5, pero qué hacer con esta información clínicamente todavía no es relevante. ¿En quiénes vamos a tener niveles bajos de péptidos? Miren, en los pacientes con obesidad, como les había dicho, en teoría deberíamos hacer una suma del 50% del enfermo, si es que es un paciente obeso. También se habla de las patologías supracardíacas, es decir, los pacientes que tienen patología mitral o los pacientes que tienen enfermedad del pericardio no van a elevar tanto los péptidos natriuréticos. Aquellos que debutan también con un edema pulmonar súbito, no vamos a encontrar al inicio un péptido natriurético elevado, o aquellos pacientes que denotan la insuficiencia cardíaca como fatiga y no más bien como disnea. Entonces, todos los pacientes que ya tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca y otras comorbilidades, debemos esperar que haya cambios significativos para poder nosotros decir este nuevo síntoma o signo se debe a una descompensación en realidad por falla cardíaca y no por las otras comorbilidades, para no equivocarnos.
Entonces, miren ustedes, desde el 2013 los americanos ya lo incluyen como nivel de evidencia 1A, tanto para la inclusión como para la exclusión diagnóstica de falla. También lo han puesto los europeos desde el 2015, las guías del Reino Unido desde el 2018, donde utiliza más del NT/BNP, con puntos de corte diferentes a los que estábamos conversando. Ellos ponen 2000 para emergencia, ¿no? No hay puntos de corte diferentes. Y bueno, es así como es importante para nosotros como cardiólogos trabajar en equipo. Es más fácil en atención primaria evaluar esta presentación clínica del paciente que habíamos conversado, la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma, cerrar el diagnóstico con la elevación del péptido natriurético y luego enviar al paciente al cardiólogo para que, como les había dicho en la diapositiva anterior, determinar el fenotipo de la falla cardíaca y reciba pues el tratamiento que necesita. También es importante el péptido natriurético en el manejo para una prealta y para el manejo por consulta externa. Entonces, debemos reconocer que siempre que tengamos antes del alta valores bajos, ese paciente va a tener un mejor pronóstico y menor mortalidad. Cuando nosotros vamos a dar de alta a un paciente, lo vemos clínicamente. Entonces, por eso se vuelve importante medir el péptido natriurético, porque esto nos da una información real de esas presiones de llenado. Y al ser un marcador cuantitativo de severidad, pues también nos da pronóstico y con eso nos da también un punto de corte para el seguimiento, para saber si el seguimiento tiene que ser a corto plazo o muy corto plazo. No hay estudios randomizados que nos digan que el NT/BNP bajo den mejores resultados. Sin embargo, es útil en pacientes de alto riesgo para poder nosotros monitorearle mejor al paciente y con eso ajustar de forma más agresiva y de forma más temprana también el tratamiento. Por tanto, el consenso nos dice es razonable pedir el péptido natriurético antes del alta cuando el paciente esté eubolémico para poder como establecer una línea de manejo y nosotros poder de esa manera individualizar en cuánto tiempo volveremos a ver, cuántas veces le volveremos a ver y ver también la intensidad del seguimiento y por supuesto del tratamiento también. Hay casos en los que los péptidos natriuréticos definitivamente no bajan pese a que nosotros veamos que hay un cambio del paciente y esto puede darse en 3 escenarios. Primero, porque nosotros ya hicimos balances negativos y disminuimos con esto el tercer espacio, es decir, disminuimos el derrame pleural, disminuimos la ascitis. Sin embargo, las presiones de llenado siguen elevadas, entonces eso puede ser una causa por la cual los péptidos continúen elevados, pese a que nosotros veamos mejor a nuestro paciente. Por otro lado, pueden estar estos pacientes que ya están eubolémicos, pero sus presiones de llenado van a permanecer elevados porque tienen un pésimo gasto cardíaco y claro, esto es un indicador de mal pronóstico. Y por el otro lado también puede ser que nosotros no hayamos hecho un buen trabajo, no hayamos mejorado y optimizado de forma adecuada el tratamiento. En la consulta externa debemos reconocer que estos péptidos nos sirven mucho para marcar la severidad de la falla cardíaca y de esa manera también empoderar y educar y motivar al paciente en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico con balances negativos, la disminución de ingesta de sal, etcétera. Y por tanto es un biomarcador, como les decía al inicio, que nos puede ayudar para que este paciente sepa, así como tenemos la hemoglobina glicosilada o el clearance, por ejemplo, el paciente al conocer eso, pues va a poder entender mejor y empoderarse mejor de su enfermedad. Existe beneficio de tener valores o puntos de corte con la terapia guiada. Todavía no está, hay varios estudios que digan esto y lo pongo como nivel de evidencia 1. Sin embargo, está demostrado que al paciente puede estar libre de hospitalización, podemos disminuir la mortalidad y libre de hospitalización por falla cardíaca con la terapia guiada. Y miren, así es como hay varios estudios muy antiguos, desde el 2004, que fue el primer trabajo donde se vio que se disminuía
el 30% en 6 meses, sobre todo en los pacientes con fracción de eyección reducida, pacientes de edad avanzada. Este fue el primer trabajo que determinó un punto de corte. Otros estudios donde se ve que la optimización de la terapia guiada con los péptidos natriuréticos era mucho mejor, no solamente de los diuréticos, sino también de los otros tratamientos farmacológicos que tienen nivel de evidencia 1. Miren ustedes también este estudio PROTECT, tanto para pacientes jóvenes como para pacientes añosos. Aquí en este metaanálisis vemos cómo ligeramente se ve disminución de la mortalidad y hospitalización también. Y claro, con el sacubitril/valsartán, mantener un NT-proBNP menos de 1000, pues lo hace libre de eventos cardiovasculares y por tanto la terapia médica guiada es una buena opción. Bueno, ahora vamos a pasar a otro biomarcador, que es la troponina ultrasensible, y vamos a cambiar pues radicalmente de tema. Nos vamos ahora a situar en el caso de pacientes con dolor torácico que no tengan elevación del segmento ST. Entonces, he puesto aquí esta pintura de Víctor Lages de Portugal, donde dibuja un alquimista. Como todos sabemos, el objetivo de ellos no era solamente transformar todo en oro, sino también predecir quién va a morir. Yo creo que en esencia esto es lo que los médicos hacemos y tenemos que tratar de predecir cuáles son esos pacientes que van a tener peor pronóstico. No solamente hablando de mortalidad, sino también de otros eventos como reinfarto, pacientes que van a evolucionar mal después de un evento coronario agudo. Entonces, en busca de esto, pues a lo largo de la historia, miren, desde 1950 estamos buscando un biomarcador porque siempre hemos estado conscientes que tratar el síndrome coronario tiene que ser de una forma rápida y eficaz, porque hemos visto que cada vez que nos demoramos, pues en el tratamiento de estos pacientes aumenta la mortalidad. Ustedes recordarán, antes teníamos hasta el alta para realizar la coronariografía y ahora sabemos que eso nunca se debe de hacer, sino que depende de la estratificación del paciente. Este examen tiene que ser realizado de forma muy temprana o hasta máximo unas 48 horas. Entonces, miren ustedes, comenzamos con las transaminasas, la CPK, la MB, pero nunca éramos lo suficientemente específicos. En 1990 comenzamos con las 2 troponinas. Sí es verdad que éramos específicos, pero nos demorábamos todavía haciendo curva en aquellos pacientes que no teníamos la certeza de que esa troponina se haya elevado por una causa isquémica cardíaca. Y entonces, por fin en el 2000 salió la redefinición de infarto. Se vio que todos estos biomarcadores, la CPK, el MB, la transaminasa, incluso la mioglobina, ya no deben ser utilizados para diagnóstico de infarto. Y también comenzaron a salir trabajos con la troponina ultrasensible, donde comenzaron a hablar un poco en las guías del 2011, pero en la guía del 2015 fue tomada ya en cuenta para diagnóstico de infarto con un nivel de evidencia 1A. En países donde tienen mucho más experiencia en estudios y en manejar dolor torácico, como ustedes pueden ver, países de Europa, de Estados Unidos, de América, en Japón, ya utilizaban la troponina ultrasensible desde antes de las guías del 2015, incluso utilizaban ya protocolos cortos, como les voy a mostrar, y por fin en el 2017 los Estados Unidos con la FDA aprobó el uso de la troponina ultrasensible, al igual que la Sociedad Europea de Cardiología, que lo hizo 2 años antes. Pero ¿por qué vamos a usar troponina ultrasensible y no la de 4ª generación? Pues los expertos nos dicen porque al poder detectar valores más bajos, este es un gráfico donde está aquí nivel normal de troponina, es decir, un miocito normal en verde, digamos que existe injuria aquí y comienza a liberarse la troponina en naranja. Esta en naranja es la troponina ultrasensible, entonces nosotros le podríamos detectar en realidad desde la hora de que se produce la injuria, y en rojo es la troponina de 4ª generación. Nosotros antes teníamos que esperar alrededor de 4 horas del dolor para ver si la troponina se elevaba y se trataba de en realidad un infarto, o si es que era negativa teníamos que hacer la curva, como ustedes recuerden. Entonces estas 4 o 6 horas
lo hacen pues clave para el diagnóstico temprano, para tomar decisiones o para incluso mandar al paciente a casa. Y al tener un percentil y tener un coeficiente de variación de menos del 10%, tanto para los hombres como para las mujeres, pues nos hace que este sea más preciso y su valor predictivo negativo sea más del 99%. Miren ustedes, aquí tenemos una comparación de la troponina de cuarta generación en verde y aquí la troponina de alta sensibilidad en tienen más de 4 horas. Miren cuánto más nosotros tenemos diagnóstico de infarto, más del 20%. Entonces, cada vez vamos a diagnosticar menos angina inestable, porque como ustedes saben, la diferencia entre angina inestable e infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, pues es la elevación de la troponina. Y en este caso, pues ya de la troponina ultrasensible. Recordemos también que los últimos consensos recalcan que quien da el diagnóstico de infarto de miocardio es la elevación de la troponina sobre el percentil 99 cuando está acompañado de síntomas de isquemia o cuando hay cambios en el electrocardiograma que denotan isquemia, como hablaba el doctor Marlon. Claro, él hablaba de infarto con elevación del ST, ahí nosotros no vamos a pedir la troponina. O cuando vemos en el electrocardiograma ondas Q de características patológicas. También cuando vamos a ver nosotros en algún examen de imagen, por ejemplo, en el ecocardiograma, la alteración de la motilidad de una de las paredes, o por otro lado, claro, cuando ya vemos dentro del vaso, pues el trombo en la coronariografía o peor en la autopsia. Entonces, estos son los criterios para diagnóstico de infarto. Siempre la elevación de la troponina sobre el percentil 99 y cualquiera de estos 5 cambios que sean clínicos o de imagen o del electrocardiograma. Comentaré lo mismo que dijo el doctor Marlon hace un rato. Tenemos 5 tipos de infarto. El 1 es el que más nosotros nos centramos porque es la ruptura de la placa. El tipo 2 es aquel donde hay un desbalance entre la oferta y la demanda, incluye el vasoespasmo coronario también. El tipo 3 es aquel paciente que tuvo una muerte súbita, pero que conseguimos nosotros observar algún cambio electrocardiográfico y ver también pues, la elevación de la troponina previa a la muerte. El tipo 4, cuando se está asociada a la clínica del paciente después de un procedimiento coronario, dolor torácico, como es la elevación de la troponina. Y el tipo 5, cuando hay dolor torácico y también hay este cambio es después de una revascularización quirúrgica. Es así como desde el 2016 la troponina T y la I son iguales para el diagnóstico, mientras que la troponina T tiene un poco más de precisión pronóstica. Sin embargo, la T y la I sirven para el diagnóstico. Y por eso es que las guías respaldadas por la Sociedad Europea de Cardiología y ahora también por la FDA toman en cuenta que la troponina ultrasensible tiene que ser realizada dentro de los primeros 60 minutos a todos los pacientes que tienen dolor torácico, así como realizamos el electrocardiograma a los 10 minutos, pues la troponina tiene que ser tomada en los primeros 60 minutos. Y esta alta sensibilidad permite que nosotros podamos hacer con una exclusión muy rápida del paciente con un solo valor de la troponina, si es que esta está bajo el percentil 99, o si es que ya es positiva, el paciente puede ir directo a una sala de hemodinamia si el caso fuera muy grave, o podría ya subir a hospitalización en cardiología para que pueda ser estratificado este enfermo. Entonces, el tiempo diagnóstico es mucho mejor en el caso de la troponina ultrasensible en comparación de la troponina de cuarta generación. Como cualquier examen, es importante ver la probabilidad pretest, porque pues no es lo mismo tener un paciente joven, digamos de 30 años, sin factores de riesgo, con un dolor muy localizado, que tenga una troponina de 100, por ejemplo, a un hombre de 65 años, hipertenso, diabético, obeso, con dolor opresivo y con un infra del ST en pared anterolateral. En el primer caso, tal vez busquemos otra causa de por qué está elevado la troponina, pero en el segundo caso, pues probablemente este paciente sea llevado ya a hacer una coronariografía.
La troponina, entonces, es un marcador de injuria cardíaca. Sin embargo, ¿por qué hay esta injuria? Puede ser desde tipo 1 hasta el tipo 2, que puede ser intracardíaco, como por ejemplo taquiarritmias, bradiarritmias, falla cardíaca previa. Y extracardíacas como la embolia pulmonar, es muy frecuente también que las crisis hipertensivas eleven la troponina, las enfermedades valvulares y varios tipos de miocardiopatías también eleven la troponina. Y por eso también se utiliza para hacer pronóstico y diagnóstico de toxicidad de ciertos fármacos, inclusive. Es también elevada esta troponina, digamos que en todos los pacientes de una terapia intensiva, porque por cualquier causa que esté, un paciente crítico va a tener elevada la troponina. Entonces, para hacer el diagnóstico, si hay esta elevación que tiene este paciente es aguda o crónica, nosotros podemos hacer 2 medidas y con estas 2 medidas nosotros decidir si el cambio es agudo o es crónico. Entonces, primero, cuando recién salieron las troponinas ultrasensibles, decíamos que tenía que elevarse por lo menos el 20% de la primera para nosotros decir que este valor se trata de un cambio agudo, es decir, que este valor, esta elevación es por una ruptura de la placa. Pero este valor del 20% fue un valor arbitrario y, claro, la sensibilidad era baja. Entonces, entre más se eleve, era mejor para nosotros decir es un infarto de miocardio. Inclusive, entre más se eleve, podíamos tener un poquito más de fidelidad para decir que es un infarto tipo 1. Entonces, estos valores relativos de porcentajes que al inicio nos decían las guías que teníamos que utilizar, se dejaron de utilizar porque nos damos cuenta que nosotros podemos conocer cómo se va a elevar la troponina desde que inicia la injuria en 1 hora, en 2 horas y 3 horas. Entonces, de ahí nacieron estos valores absolutos. Y poder utilizar estos valores absolutos, los estudios dicen que es mucho más específico y, por tanto, son los valores que nos permiten utilizar medidas de corto tiempo entre que le ingresamos al paciente a la hora, a las 2 horas, 3 horas, tanto para las presentaciones tempranas de aquellos pacientes que vienen con menos de 4 horas de dolor, como para aquellos pacientes que vienen con más de 4 horas de dolor. Y entonces, por eso es que las mismas guías del 2015 recomiendan utilizar estos protocolos cortos de 0 o 1 hora, y en aquellos pacientes donde se quedan en la zona gris, pues hacer una segunda medida a las 3 a 6 horas. Y esto tiene nivel de evidencia 1B. Miren ustedes, la misma guía nos explica cómo podemos utilizar estos puntos de corte para excluir el diagnóstico o incluir el diagnóstico. Y también tenemos que reconocer que no todos los tipos de troponinas que están en el mercado, pues, están validadas para hacer estos diagnósticos con estos protocolos cortos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de saber cuál es la troponina que se está utilizando en el sitio donde trabajamos para nosotros poder saber estos valores absolutos y ver o esperar cuánto deben de cambiar para poder excluir o incluir el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una troponina bajo el percentil 99, es un paciente de bajo riesgo, donde nosotros podemos descartar el infarto de miocardio con un valor predictivo negativo del 99%. Pero por otro lado, si la troponina sí está elevada sobre el 99, el percentil 99, perdón, pues es un paciente que tiene un riesgo potencial y entonces es más prudente que diagnostiquemos el infarto y, por supuesto, analicemos qué tipo de infarto es. ¿Es un infarto tipo 1 o un tipo 2? Como les había comentado, existen varios algoritmos que se están utilizando. Algunos algoritmos donde solamente se utiliza un valor, es decir, si es que el valor es bajo el percentil 99, podemos dar de alta con seguridad al paciente. Este protocolo que es de 0 a 1 hora, es decir, pedir la troponina en el momento del ingreso y otra comparar con la troponina de 1 hora exacta en la que fue tomado a la del ingreso, o a las 2 horas o a las 3 horas.
Todos estos protocolos deben ser validados y por eso es importante saber cuál troponina trabajamos para saber si tienen esta validez. Pero miren, estos protocolos solamente estamos hablando de los cambios o el punto delta de la troponina, pero estamos ignorando la historia clínica. Y uno es así, es como he puesto este ejemplo. Por ejemplo, esta es la troponina T, que está en el Eugenio Espejo, donde yo trabajo. Entonces, si es que el punto de corte es menos de 5, yo puedo decir, y viene un paciente con un dolor muy atípico, y el punto de corte es al ser menos 5, yo puedo decir, bueno, yo creo que este paciente tiene un dolor atípico, es un paciente que además no tiene factores de riesgo, la electro es normal, yo le puedo dar de alta. Pero si es que este punto de corte sube, o mejor dicho, baja a menos 3, porque yo dudo, porque ese paciente es obeso, o ya tiene 40 años, o porque tiene alguna característica del dolor que nos haga pensar que este dolor sí es coronario, pues si yo tengo una elevación de menos 3, excluyo el diagnóstico. Pero si es que esta se sube a 12, pues yo incluyo el diagnóstico de infarto. Por otro lado, ese paciente con dolor atípico y que tiene 52, y yo dudo que ese dolor sea coronario, pero tiene 52, entonces yo hago otra medida en 1 hora, y si es que llega a subir más de 5, pues yo tengo que incluir el diagnóstico de infarto, y si es que no llega a este más 5, yo puedo excluir. Pero obviamente habrá una zona gris. Los estudios hablan que en todos los tipos de troponina entre el 20 y el 22% se queda aquí en esta zona gris, y entonces lamentablemente estos pacientes, que bueno, es un número menor, 22%, tienen que ser observados en 3 horas para ver cómo se comporta la troponina, y con eso determinar qué es lo que vamos a hacer con este enfermo, si vamos a hacer una prueba funcional o definitivamente vamos a dar de alta. El valor de la troponina también, como les había explicado, pues es pronóstico. Entonces, un paciente que tiene una troponina bajo el percentil 99 tiene un riesgo de eventos de 0,1%. Esto es a los 30 días y esto es al año, miren ustedes. Aquellos pacientes que se quedan en la zona gris también tienen una probabilidad baja de tener eventos, claro que un poco mayor que aquellos que tienen una troponina negativa, tanto a corto plazo como a largo plazo, y aquellos pacientes que ya diagnosticamos de infarto porque se sube sobre el percentil 99, pues el riesgo de eventos pues es mucho mayor, tanto a los 30 días como al año. Entonces, la troponina ultrasensible es una herramienta muy útil, pero nos vamos a topar con 2 problemas. El primero, los pacientes con insuficiencia renal. Como ustedes saben, un porcentaje de la troponina se elimina por el riñón, y entre pacientes que tengan un clearance más bajo, pues vamos a tener una troponina más elevada. Pero eso no significa que solamente está relacionado con el clearance, sino también que está relacionado con patologías cardíacas, subclínicas, y eso se ha comprobado porque estos mismos pacientes que tienen la troponina elevada, que estaban en insuficiencia renal en diálisis, les hacen un trasplante renal, y en la mayoría de los pacientes, miren, 82% de los enfermos se mantiene elevada la troponina. Estos pacientes con insuficiencia renal, como ustedes saben, son pacientes de mal pronóstico coronario, y también, claro, tienen más riesgo de tener efectos adversos como el sangrado. Se ha reconocido que este valor de troponina elevado en los pacientes con enfermedad renal está dado por procesos inflamatorios todavía no bien definidos. Entonces, la probabilidad de excluir de a un paciente con enfermedad renal es muy baja. Entonces, es necesario, lastimosamente, esperar o utilizar estos valores relativos del porcentaje de cuánto se eleva, porque estos protocolos cortos de 0 a 1 hora es solamente utilizable para los pacientes con troponinas a que uno espera que sean normales, ¿no? Entonces, los europeos nos muestran en esta gráfica que entre obviamente un clearance más grave o peor, pues la probabilidad de tener una troponina elevada es mucho más baja en comparación con alguien que tiene un clearance de más de 60. Miren, la probabilidad es más alta de que la troponina sea normal.
Sin embargo, ellos concluyen también que no debería interferir en los algoritmos de 0 a 1 hora y, por tanto, los puntos de corte para los pacientes con enfermedad renal no cambian. Otra cosa con la que nos topamos en el momento de analizar es la edad. Sabemos que los pacientes de más de 75 años también tienen una troponina elevada basal, también por una cardiopatía subyacente o subclínica. Entonces se hizo este trabajo. Como vemos aquí, los pacientes, este caso es de la troponina T, este estudio. Vemos que en pacientes jóvenes, menos de 50 años, con una troponina menos de 5, nosotros excluíamos al 85% de los pacientes. Miren, hasta los 75 años podíamos excluir al 65% de los pacientes. Pero los pacientes ya de mayor edad, más del 75%, miren cuántos pacientes podíamos excluir de infarto. Apenas el 30%. Entonces, la edad sí es un marcador de que nosotros no podamos excluir con facilidad el diagnóstico de infarto. Y por eso es que es muy importante combinar estos protocolos que usan, entre comillas, solo la troponina con la clínica, con escalas de riesgo que ya han sido aceptadas, como por ejemplo esta que nos orienta la guía del 2015, que utiliza la escala de Grace, donde, como nos dice la CLS, nos permite dar de alta a aquellos pacientes que tienen un dolor atípico, que tienen un electrocardiograma normal, que tienen una escala que gradúa para síndromes coronarios como el Grace o el TIMI bajo, y que tengan una troponina negativa para el alta. Entonces, es así como la guía nos explica esto, que utilizando la escala de Grace nosotros podemos dar de alta y valoración temprana si fuera necesaria con un cardiólogo. Hay otros estudios con el Heart Score que nos había explicado la doctora Sole la semana anterior, donde ya influyen otras variables, como por ejemplo características del paciente, características del dolor, el electrocardiograma está involucrado también, la edad, factores de riesgo y claro, la troponina. Y entonces el Heart Score permite valorar a pacientes cuando tienen un puntaje de 0,3 para el alta, ¿no? Valorando todas estas variables. También hay protocolos de 0,3 horas que utilizan el Grace también, miren, utilizando una sola medida, una sola muestra en aquellos pacientes que tienen más de 3 horas. También pueden excluir el diagnóstico de infarto con un valor predictivo del 99.6%. Este otro protocolo de 2 horas, o sea, uno al ingreso, perdón, y otra a la segunda hora del paciente que esté dentro de la unidad de emergencias. Utilizar estas 2 medidas de troponina más un score de TIMI 0 con un electrocardiograma no isquémico, nosotros podemos decir esto no es un infarto, también con un valor predictivo negativo del 99.1%. Y es así como podemos concluir que los algoritmos de la troponina ultrasensible son una herramienta pues muy útil para dar la exclusión del diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST de una forma rápida y segura, y que todos pues, los hospitales deberíamos tener este tipo de troponina para poder nosotros evitar la internación, el uso de pruebas funcionales de forma innecesaria o peor, someter al paciente a procedimientos invasivos. Sin embargo, también pues, los expertos nos dicen que es muy importante no olvidarnos de la información clínica para tomar decisiones que sean rápidas y seguras, y de esa manera dejar esas pruebas funcionales como el AngioTag, el EcoExpress o tal vez el test ergométrico para esos pacientes que se quedan mucho en la zona gris, que cada vez pues serán menores si tenemos una troponina negativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas, por su brillante exposición. Invito al doctor Marlon Aguirre a que se nos una para la ronda de preguntas de nuestros asistentes. En honor al tiempo, vamos a intentar resumir las preguntas más relevantes de impacto para la práctica de nuestros colegas. Para el doctor Aguirre,
Preguntan si es que un paciente que ha tenido una disección de aorta que llegó también a comprometer la coronaria derecha, ¿puede presentar alguna imagen distinta en el electrocardiograma? ¿O cómo podrían diferenciar si es que hay una imagen de infarto de pared inferior por compromiso de la coronaria derecha por disección de aorta? Bueno, comenté que los infartos en presencia de disección de aorta, los más frecuentes son los infartos de la región inferior por compromiso efectivamente de la coronaria derecha. Puede haber otros mecanismos, por ejemplo, el FLAT, en el caso del paciente que presenté, interrumpe la función valvular aórtica adecuada, entonces genera una insuficiencia valvular. Otro de los mecanismos es que la sangre va hacia la luz falsa y comprime a la luz verdadera, es decir, va a haber un flujo inadecuado hacia las coronarias, tanto derecho como izquierdo. Entonces, eso va a generar que la isquemia miocárdica sea difusa. Ahora, para hacer el diagnóstico, obviamente necesitamos hacer un estudio de imagen, no solo quedarnos con el electrocardiograma. Cuando hay una sospecha de que no hay un territorio específico y hay una alteración electrocardiográfica difusa, entonces el estudio de imagen nos ayuda mucho, como es el ecocardiograma. Ya, muchas gracias, doctora Aguirre. Doctora Cárdenas, preguntan si es que existe algún punto de corte para pacientes enfermos renales crónicos en cuanto a los péptidos natriuréticos. Tu micrófono. Perdón, pues no hay un punto de corte para los pacientes con enfermedad renal, lamentablemente, pero se sabe que quien va a tener un clearance de menos de 60 ml minuto, pues vamos a encontrar péptidos más elevados, ¿no? Entonces, por eso es importante sumar el vicio clínico. Y como decíamos, siempre es importante tomar en cuenta que sumar las comorbilidades, la clínica y tal vez otros síntomas o signos como el aumento de peso, tal vez, y en estos pacientes que ya tienen problemas renales, esperar cambios que sean entre el 50 al 100% para dar un nuevo diagnóstico de descompensación. Gracias, doctora Cárdenas. Doctora Aguirre, en el contexto de anestesia, cuando un paciente está siendo sometido a cirugía, ¿existe algún comentario que nos pueda merecer en cuanto a evidencia de supradesnivel? Si es que evidencia el anestesiólogo esto. Ya, bueno, hay factores, ¿no? Hay factores propios del tipo de cirugía. No es lo mismo una cirugía ortopédica que una cirugía de tórax. Factores propios del paciente, es decir, pacientes de la tercera edad que se van a someter a cirugías grandes, mayores. Entonces, y el uso de los fármacos, ¿no? De los anestésicos, los cuales van a generar una cardiodepresión o pueden alterar el ritmo cardíaco, es decir, en bradicardia o en taquicardia. Entonces, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para identificar algún trastorno, llámese del ritmo o trastorno del electrocardiograma como tal, del ST. Si es un paciente adulto mayor que está haciendo trastornos del ritmo, está haciendo supradesnivel del ST, pues lo más lógico es pensar de que va a ser un síndrome coronario agudo. O también presencia de fibrilación auricular, que es otra de las arritmias que se puede evidenciar en anestesia. Alguna vez tuvimos un caso de una jovencita que ella en cambio desarrolló una miocardiopatía de Takotsubo secundaria al estrés quirúrgico. Entonces también podemos encontrar alteraciones del ST. Entonces es variable, ¿no? Es variable, pero hay que ver los factores de riesgo, los factores quirúrgicos y el tipo de cirugía, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora Aguirre. Doctora Cárdenas, en atención primaria, un colega pregunta si es que viene un paciente con un electrocardiograma con elevación del segmento ST
con dolor torácico típico, con factores de riesgo y ellos no disponen de troponinas, ¿es imperante iniciar el protocolo para síndrome coronario, dado que no disponen ahí biomarcadores? Con elevación del ST. Con elevación del ST. O sea, el diagnóstico de infarto con elevación del ST solamente involucra la clínica del paciente y el electrocardiograma. No hay que perder más tiempo y lo que se tiene que hacer es enviar al paciente en algún lugar donde se pueda hacer reperfusión, sea farmacológica o mecánica con stents, ¿no? No se debe esperar ningún examen de sangre. Yeah. Y otra pregunta, en cuanto a un paciente obeso con un NT-proBNP bajo, con alta probabilidad de falla cardíaca, ¿existe algún otro método diagnóstico o biomarcador que pueda orientar el diagnóstico? Como biomarcador no, pero puede usted sumar el 50% y tal vez del valor basal. Y claro, está la sospecha clínica y también el ecocardiograma es gran utilidad para ver alteraciones funcionales y estructurales del miocardio que nos orienten a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y se sabe pues que la obesidad es un factor de riesgo para hacer este tipo de insuficiencia cardíaca. Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus brillantes exposiciones. Agradecemos también a nuestros colegas que han sido parte de estas conferencias. Gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha por este módulo de atención primaria y esperamos que hayan sido de utilidad las conferencias de esta noche. Gracias, doctora Aguirre. Gracias, doctora Cárdenas. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao.